Anda, anda, cierra la puerta. Cierra la puerta. Chao, chao. Ya tenemos las. Sophie, atender the down places. Bien, estimados compañeros, vamos a continuar. Bueno, la anterior semana habíamos hablado un poco sobre el bono de la producción, ¿no? Y bueno, hoy vamos a ir desarrollando algunos elementos, vamos a hablar sobre el aguinaldo, por ejemplo, las primas anuales y otros beneficios que la ley prevé para los trabajadores. Si hablamos de subsidio de frontera, este subsidio es aquel que percibe el trabajador que viene realizando actividades de forma permanente dentro de los 50 kilómetros lineales de las fronteras internacionales. Es un beneficio que la ley franquea a los trabajadores en nuestro país, ¿no? Misma que está reglamentada por normas nacionales, Decreto Supremo, artículo 12 del Decreto Supremo, 21.137, ¿no? Prima anual. ¿En qué consisten las primas? Que también, reitero, son beneficios que la ley prevé para el trabajador. Una prima consiste en el pago de una remuneración que es adicional al salario. Cuando las empresas hubiesen obtenido utilidades anualmente, no es una forma de retribución, ¿no? Al contrario, es una obligación para las empresas y un derecho, en este caso, para los trabajadores, ¿no? Debiendo otorgarse las mismas equivalente a un mes de sueldo o salario, ¿no? O sea, reglamentado en la norma laboral en nuestro país, en la ley laboral, el artículo 57 de la Ley General del Trabajo, ¿no? El aguinaldo, ¿no? Es una conquista también de los trabajadores que consiste en un sueldo más, diríamos, ¿no? Un sueldo complementario, ya que el trabajador percibe este beneficio y que él mismo es un derecho adquirido, ¿no? El aguinaldo no puede ser susceptible de embargo, de retención, descuento, compensación, de ninguna índole, ¿no? El empleador tiene la obligación de pagar totalmente y en dinero efectivo el aguinaldo al trabajador, ¿no? ¿Quiénes tienen derecho al aguinaldo? Bueno, en realidad todos los trabajadores, ¿no? Todos los trabajadores que prestan servicios por cuenta ajena, ¿no? Está claro, ¿verdad? Un trabajador que presta servicios por cuenta propia, es el mismo, no se puede pagar, ¿no? El aguinaldo, desde luego, ¿no? Y esta se fundamenta en los principios que hemos desarrollado en la relación que existe del trabajador con el patrón, con el empleador, esas relaciones de subordinación y que hubiesen por lo menos sobrepasado 3 meses y un mes calendario respectivamente, ¿no? ¿Cómo se calcula ahora ahora aquellos trabajadores, por ejemplo, que hubiesen trabajado menos de este tiempo establecido, se puede calcular mediante las duodécimas, ¿no? Que es el cálculo porcentual que
que se hace por el tiempo que ha desarrollado la prestación laboral, ¿no? Y obviamente también se debe asignar esto a aquellas personas que, reitero, han prestado su servicio laboral de subordinación. ¿Cómo se calcula el pago del aguinaldo, no? Bueno, para los obreros la base de cálculo es el último mes del salario, ¿no? Y para los empleados se calcula en base al total ganado de los últimos 3 meses, ¿no? De los últimos 3 meses, ¿no? Como ustedes saben, en nuestro país se ha aplicado, digamos, una figura relativamente, bueno, que no se había dado anteriormente, ¿no? Bueno, en el gobierno de Morales había algunos años que el gobierno ha pagado el doble aguinaldo, ¿no? Bueno, esto tomando en cuenta seguramente los indicadores de crecimiento económico y en algunos casos también, hay que decirlo, tomando y aplicándolo bajo proyectos políticos, cálculos políticos, ¿no? Está clarísimo eso, ¿no? Este año, por ejemplo, hay muchos que dicen que, bueno, que quieren, digamos, que haya doble aguinaldo. Bueno, lo veo muy poco probable, por ejemplo, ¿no? Uno, digamos, no es un año político, ¿no? No es un año electoral, ¿no? Y obviamente al gobierno no le conviene, digamos, ¿no? Si bien el crecimiento, a comparación de algunos otros países de las regiones, se ha mantenido en nuestro país, dudo mucho que se pueda implementar este año, ¿no? Seguramente en un año electoral la figura sería muy diferente, ¿no? Pero bueno, esperemos, ¿no? Bueno, también evidentemente es una conquista del trabajador, pero que también, como ustedes saben, va en desmedro, no del gran empresario, ¿no? Bueno, ellos, está bien, ¿no? Deberían tener la obligación de, bueno, de acuerdo a sus utilidades que generan, obviamente se les podría exigir, ¿no? Quizás va en desmedro del mediano empresario medio, que obviamente no tiene las mismas características que un empresario, etcétera, etcétera, de aquel productor que tiene trabajadores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es muy complicado, ¿no? Es muy complicado para personas que de repente tienen trabajadores, ¿no? Y que no necesariamente son grandes empresarios, ¿no? Un restaurante, qué sé yo, ¿no? Entonces, veremos a ver cuál es la estimación de este año que al final dispone el gobierno, ¿no? Entiendo que hasta ahora no ha habido pronunciamiento, más bien el ministro de Economía el otro día decía que lo ve poco probable de que este año se implemente, este año haya el doble aguinaldo, ¿no? A ver. Bien. Vamos a seguir hablando de otros beneficios que tiene el trabajador y desde luego uno de ellos son las vacaciones, ¿no? Las mismas son conquistas laborales y que también están reguladas por normas nacionales en materia laboral, ¿no? El artículo 44 de la Ley General del Trabajo regula el mismo, ¿no? Una pregunta, ¿verdad? Que está en la diapositiva para quienes pueden verlo. ¿A partir de cuánto tiempo de trabajo se puede solicitar vacaciones, ¿no? Después del primer año de antigüedad ininterrumpida en base a la escala y régimen vacacional vigente en el país, ¿no? Eso es un año, ¿no? Ininterrumpido se puede exigir vacaciones, ¿no? Y durante el tiempo que duren las vacaciones, los trabajadores percibirán el 100% de sus sueldos y salarios. Es decir, no puede haber ningún tipo de descuento porque las vacaciones, reitero, son derechos que están regulados por las normas nacionales en materia laboral, desde luego, ¿no? Para aquellos trabajadores que han prestado su servicio de 1 a 5 años de trabajo, la vacación es de 15 días hábiles, ¿no? 15 días hábiles, ¿no? Para aquellos trabajadores que han desarrollado y han prestado servicio laboral de entre 5 a 10 años de trabajo, son 20 días hábiles, ¿no?
De 10 años en adelante de trabajo son 30 días hábiles, ¿no? Reitero, artículo 44 de la Ley General de Trabajo y algunos decretos, como ser el Decreto Supremo 17.288, que regula esta situación, ¿no? ¿Se puede compensar económicamente las vacaciones? A ver, una pregunta interesante, ¿no? Durante la vigencia y mientras dure la relación laboral, está completamente prohibido la compensación de vacaciones en dinero, salvo en el caso de que lo determina un contrato, ¿no? Un contrato de trabajo, ¿no? Entonces no se puede, ¿no? A no ser que expresamente ambas partes hayan acordado esta situación. Bueno, en este caso, la misma estaría refrendada por el contrato, ¿no? Bueno, aquí tenemos una lista en la siguiente diapositiva que está en la imagen de los días que son considerados feriados, ¿no? La ley prevé, bueno, están establecidos. Lamentablemente somos un país donde tenemos muchísimos feriados, ¿no? No sé si en otros países será la misma figura, ¿no? Y esto va también en contra de la productividad del Estado mismo, ¿no? Pero bueno, tenemos, a ver, no sé, varios feriados, ¿no? Entre los que están enumerados, a ver, a continuación vamos a leer algunos. El 1 de enero, feriado nacional, ¿no? Por Año Nuevo. Después tenemos el 22 de enero, Día de Creación del Estado Plurinacional. Este es, bueno, ya se ha instaurado esto en nuestro país, ¿no? Lunes y martes de Carnaval, también tenemos otro feriado. Viernes Santo, feriado, ¿no? 1 de mayo, Día del Trabajo, obviamente, feriado nacional. Bueno, todos estos son feriados nacionales, ¿no? Corpus Christi, también otro feriado. 21 de junio, perdón, el Año Nuevo Aymara, ¿no? Algunos tienen más un tinte más ideológico de repente, ¿no? Que hace a la estructura del nuevo gobierno en realidad, ¿no? Bueno, pero ya está instituidos en el Estado boliviano, ¿no? 6 de agosto, obviamente, es un feriado nacional, Día de la Patria, ¿no? Día de la Independencia de nuestro país, ¿no? Todos los países, el día de su fundación es feriado nacional, está claro, ¿no? 2 de noviembre, Todos Santos, ¿no? Y 25 de diciembre, Navidad. Bueno, esos son los feriados que están instituidos en el Estado boliviano mediante el Decreto Supremo 2750, ¿no? Del 1 de mayo del 2016, ¿no? Y obviamente hay otros feriados que son más regionales, más locales, ¿no? El 16 de julio, pero que son parte a la región de cada lugar, ¿no? Entonces, reitero, bueno, hay algunos que, bueno, para mi gusto no tienen razón de ser, ¿no? Porque más contienen un contenido político, ideológico, ¿no? Y que este gobierno se ha encargado bastante de intentar al menos no solamente promoverlos mediante normas, sino en diferentes aspectos, ¿no? En diferentes aspectos, ¿no? No se olviden que la educación, dice, tiene un fuerte contenido ideológico político, ¿no? Todo el sistema educativo boliviano pregona, ¿no? Promueve principios ideológicos políticos que el actual gobierno los ha implementado a partir de la implementación del Estado Plurinacional el año 2009, ¿no? Entonces, es parte. Ahora, ustedes dirán, ¿siempre esto ha sido así? Sí, siempre, ¿no? Obviamente los diferentes gobiernos que hemos tenido lo han hecho y este obviamente no es la excepción, ¿no? Bien, hemos hablado ya bastante de esto, de los contratos de trabajo, pero vamos a seguir tocando algunos elementos que me parecen fundamentales, ¿no? ¿Qué es un contrato de trabajo? Es un acuerdo de voluntades entre el empleador y el trabajador, es el vínculo jurídico laboral que une al trabajador con su empleador, ¿no? Y que el trabajador lo desarrolla, presta su fuerza de trabajo
perdón, del empleador para desarrollar determinadas actividades, servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Y desde luego a cambio de una remuneración económica que se denomina el salario, ¿no? ¿Se puede considerar un contrato laboral solo de palabra? Bueno, hemos dicho que sí, ¿no? Los contratos laborales pueden ser verbales o escritos, ¿no? Y ambos surtirán los mismos efectos, ¿no? Desde luego, deberán ser acreditados su existencia por todos los mecanismos que la ley franquea para probar el mismo, ¿no? Artículo 6 de la Ley General del Trabajo establece tal extremo, ¿no? Entonces, un contrato verbal tiene los mismos efectos que un contrato escrito, ¿no? Bien, la ley General del Trabajo reconoce ciertos tipos de contrato, ¿no? Reiteramos, ¿no? El contrato puede suscribirse de forma oral o escrita por tiempo indefinido, a plazo fijo, por temporada, por realización de obra o servicio, condicional o eventual. Esos serían los diferentes tipos de contratos de trabajo que la ley reconoce, la Ley General del Trabajo reconoce, ¿no? Asimismo, ¿no? Los contratos de trabajo para que surtan una eficacia jurídica deben ser refrendados, ¿no? Deben ser refrendados por lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley General del Trabajo, ¿no? Refrendados, reitero, a objeto de que estos surtan mayor efecto jurídico, tengan mayor efecto jurídico, ¿no? Aunque no es una generalidad, no reitero, porque un contrato verbal, desde luego, no va a ser en muchos casos, o sea, difícilmente va a ser refrendado, ¿verdad? Pero como dijimos anteriormente, surte los mismos efectos, ¿no? Pago de beneficios sociales o reincorporación. ¿Qué son los beneficios sociales, no? Es aquel beneficio, valga la redundancia, considerado aquello conjunto de ingresos que el trabajador adquiere a partir del tercer mes cumplido de trabajo. De manera continua e ininterrumpida es una característica fundamental, ¿no? Que se van acumulando a lo largo del tiempo, como la indemnización por tiempo de servicios, el desahucio, si corresponde, el aguinaldo, vacaciones, bono de antigüedad, etcétera, 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 ¿no? Precisamente, ¿no? Como ustedes saben, muchos empleadores optan por hacer contratos eventuales, ¿no? Que no excedan los 89 días, ¿no? Y les hacen un corte de unos 10 días y los vuelven a recontratar, ¿no? Para precisamente evitar que el trabajador pueda adquirir mayores derechos, ¿no? Entonces, eso es una práctica muy común en nuestro país, ¿no? Muy común, y que va en desmedro del trabajador, ¿no? Hay una sentencia constitucional que les voy a compartir el próximo con relación a esto, ¿no? Que de alguna manera se está intentando regular esta situación, ¿no? ¿Cuándo concluye el contrato laboral? El contrato laboral puede concluir por el retiro voluntario del trabajador, y que el mismo, concluido la relación laboral, corresponde desde luego el pago de indemnización por tiempo de servicios en la suma equivalente a un mes de sueldo por cada año de trabajo continuo, ¿no? Esta situación hace de que
indemnización se constituye en un derecho adquirido, ¿no? Además de que se debe hacer el pago de los otros derechos colaterales adquiridos, como ser el aguinaldo, desde luego la vacación y otros, ¿no? Y otros que el trabajador va adquiriendo, ¿no? Entonces, los beneficios sociales, todos estos, obviamente, pueden ser exigidos por el trabajador a la conclusión de la relación laboral que le une con el empleador, ¿no? También otro beneficio que recibe el trabajador son los finiquitos, ¿no? Es aquel donde se establece la extinción del vínculo laboral y con la que se liquida y cancela los beneficios sociales y derechos laborales a un trabajador, ¿no? Es la prueba refutable que acredita que el trabajador ha recibido la cantidad justa de sus derechos laborales, ¿no? Muchas veces no lo hacen, ¿no? En nuestro país se vulnera bastante los derechos laborales, ¿no? Y mucha gente por desconocimiento no acude a las instancias para hacer y exigir el pago de estos beneficios, ¿no? Y en algunos casos son hasta objeto de algún tipo de presión, coerción, etcétera, etcétera, hasta estos casos, ¿no? Hasta donde el empleador fabrica procesos, etcétera, en contra del trabajador para evitar pagar estos beneficios, ¿no? Y mucha gente ve, digamos, lamentablemente también los procesos laborales son tortuosos, ¿no? Conllevan tiempo, como todo proceso, ¿no? Conllevan tiempo y gasto de dinero, es una realidad, ¿no? Y muchas veces, muchos, por no continuar, por no ni siquiera iniciar el proceso, concilian, ¿no? Concilian, eso de la conciliación, evidentemente se ha instaurado con bastante fuerza en el Estado boliviano, pero entiendo que hay cuestiones en las cuales no se debería conciliar, ¿no? Bueno, la ley lo blanquea, pero en algunos casos, reitero, la conciliación no es voluntaria, sino es producto de una presión que ejerce el trabajador, ¿no? Hacia el empleado, ¿no? Entonces concilian y bueno, pues ya deshice de cualquier proceso laboral y qué sé yo, ¿no? Reciben una mínima, no sé si la llamaríamos indemnización, que se hacen un acuerdo transaccional, qué sé yo, y bueno, listo, ¿no? Y el empleador ya tiene los suficientes elementos para poder defenderse ante cualquier proceso laboral, ¿no? Porque ya evidentemente ya tiene documentos en los cuales el trabajador ya habría recibido, habría acordado ya de mutuo acuerdo con su empleador, ¿no? Entonces, es una realidad, ¿no? Estimados compañeros, esto se ve constantemente, ¿no? Y, a ver, yo he visto el tema de, por ejemplo, en las instituciones públicas, ¿no? Que ha habido, por ejemplo, bastantes masacres blancas, lo llaman, ¿no? Despidos, ¿no? Porque, evidentemente, a ver, la autoridad política, bueno, pues ha hecho cambios, bueno, en su personal y bueno, pues muchas veces la nueva autoridad hace, bueno, obviamente contrata gente de confianza y bueno, pues buscan figuras, formas para poder rescindir y en muchos casos se hace despidos directos, ¿no? Hacia los trabajadores, ¿no? De ahí que vienen ya los procesos, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, pues llegan al Ministerio de Trabajo en muchos de los casos y el Ministerio de Trabajo no tiene una potestad coercitiva, ¿no? Es más administrativa, es más conciliadora, pero evidentemente sirve para un proceso jurisdiccional, ¿no? Las combinatorias que puede salir de esta institución del Ministerio de Trabajo, ¿no? Pero muchos de ellos quedan ahí nomás, ¿no? ¿Verdad? Reitero, ¿no? Mucha gente por no proseguir, por no iniciar los procesos laborales busca conciliar y bueno,
recibir alguito, por lo menos dice, y listo, ¿verdad? Y va vulnerándose sus derechos en materia de derecho laboral, ¿no? ¿Qué debe hacer el trabajador que opta por la reincorporación, ¿no? Por ejemplo, si alguien es víctima de un despido, ¿no? Primero debe, como dijimos hace un par de semanas, debe apersonarse a las oficinas departamentales del Ministerio de Trabajo, ¿no? Para hacer conocer, obviamente, que ha sido víctima de un despido injustificado, iniciar un procedimiento de reincorporación. Una vez, que el Ministerio constate de que ha habido un despido injustificado, se conmina al empleador a la reincorporación del trabajador en el mismo lugar y puesto que ocupaba al momento del despido, ¿no? Pero lamentablemente, y he visto esto, el Ministerio de Trabajo no está, en el último tiempo no está dando curso mucho a esta situación, ¿no? Sino que pretende deslindarse de alguna obligación y hace de que el trabajador acuda nomás a la vía jurisdiccional, ¿no? Y se ha visto esto, ¿no? En muchas situaciones, ¿no? Y he tenido conocimiento de algunos casos directos que me ha tocado revisarlos, que lamentablemente no se está haciendo un seguimiento a partir del Ministerio de Trabajo a este tipo de excesos que cometen no solamente instituciones privadas, también instituciones públicas, como mencionaba hace un momento atrás, ¿no? Por ejemplo, en la alcaldía del Alto, un 80% han removido personal, ¿no? De la señora Soledad Chapetón, ¿no? Y obviamente ha habido muchas vulneraciones de derechos laborales. Muchos de ellos están todavía en la vía administrativa, ya muchos también ya han pasado la vía jurisdiccional, ¿no? Y a la final, como alguna vez decíamos, el Estado ese es el que pierde, ¿no? Porque al final en muchos casos logran erogar fuertes sumas de dineros por haber perdido procesos laborales, ¿no? Entonces, no se está respetando, ¿no? Ya, las autoridades políticas piensan que es remover, cambiar, listo, ¿no? No es así, ¿no? Tomando en cuenta que ya muchos de ellos han adquirido derechos, ¿no? Derechos constitucionales y derechos que están reglamentados en la norma laboral en nuestro país, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento, ¿no? Es el procedimiento que hace un trabajador en caso de que busque la reincorporación. En caso de que, no proceda, digamos, ¿no? Pueden hacer caso omiso también a la combinatoria, ¿no? Que muchas veces lo hacen las instituciones, ¿no? No hacen caso pues el trabajador puede plantear recursos administrativos correspondientes, ¿no? Ya sea en caso de que la resolución no le sea favorable, puede plantear recursos en revocatorio, jerárquico y otros que en derecho administrativo seguramente ustedes están desarrollando, ¿no? Y recién, una vez concluido todo esto, la vía administrativa, recién se puede activar la vía jurisdiccional ante un juzgado en materia laboral, ¿no? Y que como ustedes están ya desarrollando el trabajo, hay procesos que tienen bastante tiempo, y que no es tan corto estos procesos laborales, ¿no? Puede haber apelaciones y hasta puede llegar hasta Sucre, ¿no? Hasta un recurso de casación, ¿no? Hasta un auto supremo emitido por el máximo tribunal de justicia en nuestro país, ¿no? Siguiente. Lo que decíamos antes, ¿no? Una vez acudimos a la vía jurisdiccional, en caso de ser aún desfavorable para el trabajador, como alguna vez dijimos, el trabajador aún puede activar la vía constitucional, ¿no? Para buscar la reparación de su derecho, ¿no? Un amparo constitucional que la ley claramente franquea en caso de que sean vulnerados derechos constitucionales, y el derecho al trabajo es un derecho constitucional,
¿no? Y reitero, un amparo constitucional es la vía para buscar, intentar reparar el daño ocasionado, ¿no? Bien. Cuando pierde la estabilidad laboral o el trabajador, ¿no? La o el trabajador. ¿Cuándo pierde? Cuando incurre en una causal de despido justificado, ¿no? Que está establecido en la norma laboral, ¿no? Por ejemplo, faltar de la fuente de trabajo, acudir a la fuente de trabajo en estado de ebriedad, retrasos permanentes, etcétera, etcétera, ¿no? Hay desde luego causales justificados de despido, ¿no? En muchos de los casos desde luego tienen que ser sometidos a procesos internos, ¿no? Sumariantes internos que va a determinar, o en su caso, el despido del trabajador, ¿no? La ley, en el marco de lo dispuesto del artículo 16 de la Ley General del Trabajo y el artículo 9 del decreto complementario, cuando el trabajador opta por el pago de sus beneficios sociales, puede solicitar su reincorporación. Bueno, había una figura, mira, esto es bien interesante esta pregunta. En la Universidad Pública de Alto, por ejemplo, a ver, les comento algo, ¿no? Está expresamente, por ejemplo, de que una persona pueda ser docente o autoridad o ocupar cualquier cargo si es que ha cobrado beneficios sociales de la UPEA, ¿no? Yo les pregunto ¿esto es constitucional? Por ejemplo, ha habido casos, ¿no? Ha habido casos donde ha habido personal administrativo de repente, ¿verdad? Que, bueno, ha sido objeto de despido y que han cobrado beneficios sociales, ¿no? Cobrado sus beneficios sociales, han cobrado 100.000 bolivianos, yo en su caso 200.000 bolivianos, en algunos casos, ¿no? En la OPEA. Y después de eso se han querido presentar ya como docentes, eran profesionales, ¿no? Y en el estatuto de la OPEA, para uno de los requisitos para ser docente en la OPEA, es precisamente, dice, no haber cobrado beneficios sociales de la UPEA, ¿no? A ver, me gustaría escuchar, ¿ven coherente esta disposición? ¿O está en el marco de la legalidad esta disposición o vulnera o atenta contra derechos constitucionales, demás compañeros? A ver, no sé, algún criterio me gustaría escuchar de ustedes. Hola, ¿están ahí? Doctor, buenas noches, le habla Saulo. Adelante, hermano, adelante. ¿Cómo está, doctor? Hemos tenido un caso particular con su antecesor, ¿no, doctor? Bueno, salvando las diferencias, creo que han tenido otro tipo de problemas, o tal vez otro tipo no sé si falta de presentación de documentos, o quizá tal vez al respecto no haya demostrado, ¿no? De ciertos documentos, lo cual les ha llevado a la inhabilitación del docente anterior, ¿no? Pero lo que usted dice es cierto, ¿no? Específicamente en vicerrectorado a nosotros nos han comentado aquella situación de que si una persona percibe salario del Estado en un lugar, bueno, acá en la universidad no puede darse esa figura, ¿no? O sea, no puede cobrar él de un lugar y, bueno, pues acá gozar también de esos mismos beneficios. No sé, doctor, si vale la pena el ejemplo, ¿no? Eso nomás, doctor, quería... Sí, no podemos hablar sobre el tema sin personalizar, obviamente, no hablar de manera genérica, ¿no? Desde luego, ¿no? Evidentemente, ¿no? La ley prohíbe, no sé si será el caso o no, desconozco, pero la ley prohíbe de que pueda una persona percibir salarios de dos instituciones públicas, ¿no? Eso está claro, está prohibido, ¿no? Reitero, no sé si será el caso, desconozco, ¿no?
Por ejemplo, hay también prohibiciones, ¿no? Que hay normativa nacional que ha prohibido, por ejemplo, para que algunas autoridades del órgano judicial puedan dictar docencia universitaria, ¿no? También se ha prohibido, ¿no? Entiendo que, han presentado incluso un amparo, ¿no? Jueces fiscales en el sentido de que estarían alegando de que se estaría vulnerando sus derechos laborales, ¿no? Pero hay también una normativa nacional, ¿no? Es decir, si uno trabaja, por ejemplo, en una institución pública, un funcionario público, digamos, ¿no? De cualquier institución, que no sea juez y fiscal, pónganle que sea un director de un ministerio, digamos, ¿no? Y este puede dictar docencia universitaria. A ver, ¿qué dicen ustedes, compañeros? No, doctor. Sí, puede dictar. Sí, puede dictar, ¿no? Pero no puede tener tiempo completo en la universidad, ¿no? Esa es la condición, ¿no? Puede tener que 2 cargas horarias que dice el estatuto de la UPA. Bueno, hay algunas actividades que son abiertos, digamos, en realidad está permitido la docencia universitaria, ¿no? La ley en muchos casos dice que, por ejemplo, un funcionario público dice no puede ejercer otra actividad, dice, ¿no? No puede percibir otro salario, excepto la docencia universitaria, dice, excepto la docencia universitaria, ¿no? Entiendo que ha habido casos que ha habido de docentes que excedían la carga horaria mínima establecida por la norma, ¿no? Y que han sido objeto de observación, ¿no? En el caso, por ejemplo, mío, yo les comento, nos han hecho una prohibición. Bueno, al final, las universidades lo hacen muchas veces a criterio y a título de autonomía universitaria, pero muchas veces a ese título vulneran derechos constitucionales, ¿no? Pero bueno, yo no he querido reclamar, ni mucho menos, ¿no? Hace 2 años atrás nos han dicho que los notarios, por ejemplo, no debemos dictar docencia, sí, no, ninguna, han sacado incluso un instructivo así, ¿no? Y obviamente nosotros nos hemos visto afectados y no había normativa que sustente tal disposición. De hecho, no hay, ¿no? Tenemos nosotros la norma, la ley notarial, y que claramente a nosotros no somos funcionarios públicos, ¿no? Ejercemos la actividad notarial de manera privada, claro, por delegación del Estado, pero de manera privada, ¿no? Y otra normativa que dice en la propia ley está, que dice que podemos ejercer el servicio notarial y también la docencia universitaria en horarios que no sean compatibles a nuestra actividad, ¿no? Entonces, obviamente, si yo dictaría, digamos, en la mañana clases, estaría contraviniendo normas, ¿no? Y sería objeto de procesos universitarios, por un lado, y procesos disciplinarios por la entidad donde estoy trabajando, ¿no? Entonces, no hay provisión alguna, ¿no? Y al final han abierto y han dicho, ya no, sí, no hay, ¿no? Porque nosotros estábamos a punto de presentar un amparo constitucional, y bueno, han retrocedido y han visto que ese instructivo que han sacado era atentatorio a los derechos, ¿no? Y han dicho, ya no, pueden tener una materia, han dicho, no solo una, ¿no? Bueno, incluso eso era atentatorio, pero ya nosotros no hemos querido hacer mayor problema y bueno, se ha optado por eso, se ha seguido con eso, ¿no? Que somos unos 5 colegas que estamos en esta actividad y que estamos como docentes en la UPEA. No somos muchos tampoco en toda la UPEA, pero unos 4 creo que somos, ¿no? Entonces, hay prohibiciones que la ley plantea, ¿no? Y que en algunos casos, por ejemplo, muchos han querido dejar pasar desapercibidos. Por ejemplo, ha habido cuestiones, ¿verdad? Ha habido profesionales que tenían tiempo completo en otras universidades, tiempo completo en otras instituciones públicas y bueno, pues obviamente estaban contraviniendo normas, ¿no? Y que bueno, hay también hoy en día la Contraloría, todos más mecanismos de control y que en algún caso como ha ocurrido en Santa Cruz, por ejemplo, ¿verdad? Estamos hablando de delitos, ¿no? Daño económico al Estado inclusive, ¿verdad? Porque no se puede percibir
económicamente de las instituciones públicas, ¿no? Salarios, ¿no? Bueno, ¿algún comentario más, estimados compañeros, con relación a este punto? Bien, vamos a continuar. Doctor, perdón, una pregunta. Bueno, usted indica, ¿no?, de que un funcionario público, digamos, un docente, un profesor, no, que tiene sus cargas horarias en la mañana o en la tarde, para llegar a ser docente en una universidad pública, no puede llegar a tener una carga completa también en la universidad, ¿no? No puede, ¿no? Sí. Pero sí puede tener unos 2 cursos, a lo que tengo entendido, ¿no?, como máximo. Correcto, no puede. Un profesor que trabaja en el magisterio, que también es profesional, licenciado, puede dictar, ¿no?, 2 materias como máximo en la universidad, ¿no? Pero no más, digamos, ¿no? Si percibe 3 materias, ahí estaría contraviniendo normativas, ¿no? Y obviamente sería sancionable esa situación, ¿no? Entonces puede tener, reitero, puede ser un funcionario, puede ser uno funcionario público, puede, ¿no? Y trabajar en una universidad con una carga horaria mínima, claro que sí, no está prohibido, ¿no? Y además el tema de la compatibilidad horaria, ¿no? El horario no debe ser incompatible, ¿no? A ver, o sea, si trabajas, digamos, horario continuo, digamos, en una institución pública, ¿no?, de 8 a 4 de la tarde, y que tu horario en la universidad sea a las 10 de la mañana, ahí estás infringiendo normas, ¿no? Estás contraviniendo normas, ¿no? Obviamente lo harás en otro horario que no sea incompatible, turno de la noche, ¿no? Sábado puede ser, ¿no? Hay materias que, bueno, en las clases presenciales había anteriormente, ¿no? Sábados se dictaba clases. Bueno, ahora creo que ya esa situación por el tema de la pandemia no existe, ¿no? Pero algún rato se va a volver, digamos. Ahí obviamente no hay ningún problema, ¿no? No hay contravención de ninguna manera, ¿no? Reitero, hay una prohibición que se ha hecho a los jueces y fiscales, ¿no? No por una norma de la universidad, ¿no? Ojo, por una norma nacional, entiendo que es un decreto supremo, no recuerdo muy bien, ¿no? Que se ha prohibido que jueces y fiscales puedan dictar docencia universitaria en ninguna universidad. Se ha prohibido, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿eso es atentatorio a los derechos? Sí, es para mí. Desde mi punto de vista, sí es, ¿no? Voy a revisar esa norma, a ver si los comparto, esa norma donde prohíbe a los fiscales y jueces dictar docencia universitaria, ¿no? Pero... doctor, sería interesante porque le comento que yo conozco una jueza que es docente en una universidad privada. Ya. Bueno, no sé si habrá, bueno, el tema de la privada no hay mucho problema, digamos, ¿no? Porque no es decir, el control que hace la Contraloría no llega, digamos, a las entidades privadas. Es una actividad privada que lo puede hacer. Yo también conozco algunos que están trabajando en universidades privadas, pero en públicas no puede. Ya, en públicas no. En privadas sí. Sí, porque es como... no está algo regulado, no abarca, digamos, la regulación del decreto supremo a entidades privadas, ¿no? No hay ningún problema, entiendo también, ¿no? Pero reitero, la prohibición que se ha hecho a que pueda dictar en universidades públicas me parece atentatoria a derechos, ¿no? Me parece. Y que entiendo que está un amparo constitucional en curso, ¿no? De los jueces y fiscales, ¿no? Y argumentado de que ellos de que se estaría obviamente vulnerando sus derechos laborales y otros, ¿no? Ahora, doctor, me iba a la pregunta, me estaba olvidando de la pregunta, ¿no? En el caso de lo que estábamos hablando, de si, digamos, un docente no puede dar clases de docencia, que lo está explicando máximo 2, ¿no? No puede tener una carga horaria completa. Bueno, la pregunta es, ¿no? Obviamente que un docente está asegurado en una caja nacional de salud, pero al entrar a una universidad ya es otro seguro. Eso quiere decir que esa persona estaría contando con doble seguro, doble
y eso aporte también a las AFPs, doctor, de diferente manera. ¿Le va a ayudar? De los aportes, sí, es un derecho constitucional también, ¿no? Aportan a la AFPs, ¿no? En la universidad y en la otra institución donde está trabajando, ¿no? Ahora, del seguro no puede tener doble seguro, tiene que denunciar a uno, necesariamente tiene que denunciar a uno, ¿no? Está claro, bueno, hay un tema, por ejemplo, en el sentido de que y está también establecido en la UPEA, por ejemplo, para optar el seguro de un docente, muchas veces también hay muchas normas, bueno, muchos derechos laborales están infringiendo en la universidad, ¿no? Bueno, la explicación que hacen es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, un docente en la universidad, ¿cuánto es su salario? Es la mitad que gana un docente invitado en la UNSAS, lo mínimo más o menos es lo que pagan en la UPEA, ¿no? Aproximadamente es 1.600 líquido, te pagan como 1.800, 1.850 por una materia, y obviamente 1.600 le das el líquido y obviamente, bueno, y descontando los aportes, descuentos, todo lo demás, ¿verdad? Pero han sacado una normativa en el sentido de que dice, si uno no tiene, bueno, el salario mínimo nacional, que es de 2.250, entiendo, no puede asegurarse. Es decir, muchos colegas que tienen una sola materia en la universidad no pueden gozar del seguro de salud, ¿no? ¿Por qué? Porque no les alcanza, digamos, ¿no? Ya con 2 materias pueden alcanzar, ¿no? A buscar el seguro, ¿no? Entonces, hay también vulneraciones a derechos, si se dan cuenta, ¿no? Bueno, esa es la reglamentación que ha hecho la universidad en todo caso, ¿no? Bien, vamos a continuar acá. El desahucio. Doctor, Sí. una cosita. Entonces estaríamos hablando de que dentro del estatuto orgánico de la universidad habría que modificar varios aspectos, ¿no? Para que podamos nosotros también ver qué tipo de derechos se están vulnerando. Porque me parece que en ciertos aspectos es muy general, ¿no? El estatuto. Y bueno, pues habría que especificar en muchos de ellos estos aspectos que usted menciona sobre derechos, ¿no? El trabajo, eso quería contar. No, definitivamente, ¿no? A ver, alguna vez les he comentado, ¿no? La UPEA es una de las instituciones que más juicios procesos laborales ha perdido. Tremendo, ¿no? Ha erogado bastantes sumas de dinero, millones, la UPEA, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas autoridades han creído que la UPEA es una isla, qué sé yo, lo han visto como su hacienda la universidad de muchos, ¿no? Y han visto que pueden hacer y deshacer. No es así, existen normas, ¿no? Si bien existe la autonomía, pero la autonomía no quiere decir que tú puedas hacer lo que te da la gana, ¿no? Porque al final estás regulado por normas nacionales, hay una ley general del trabajo, hay la Constitución Política del Estado que está por encima de cualquier estatuto de cualquier universidad, ¿no? Entonces, desde luego, ¿no? Tenemos un estatuto orgánico que en muchos acápites, artículos, contraviene normas constitucionales, ¿no? Y obviamente, ¿no? Principio de primacía de constitución de las normas, obviamente una constitución está por encima de un estatuto orgánico, ¿no? Entonces, y por eso precisamente es que la UPEA ha ido perdiendo muchos procesos en materia laboral, ¿no? Agarraba gente, personal administrativo, ha habido tremendo, ¿no? Que no cumplían al calor político, lo sacaban, directores de posgrados, etcétera, etcétera, ¿no? Y que han hecho procesos y que han sacado bastante dinero a la universidad, ¿no? Entonces, obviamente, habría que buscar mecanismos, normas, medios, recursos constitucionales para intentar de que esto no ocurra, ¿no? Por ejemplo, una acción de inconstitucionalidad, por ejemplo, ¿no? Nadie se atreve a hacerlo, ¿no? Pero algún rato habrá que revisar esto y señalar de que estas normas
locales, estas normas universitarias están en contra de la norma constitucional, ¿no? Eso se hace mediante una acción de inconstitucionalidad, ¿no? Bien, estimados compañeros, les voy a pasar el materialcito, bueno, en el grupo del WhatsApp y en la plataforma del Classroom. Lo voy a hacer en este mismo momento, estimados compañeros, ya los 2-3 materialcitos de lectura que tenemos, que no son muy extensos. Tengo un documento muy bonito, pero lo voy a intentar compartir de acá. Eso lo voy a subir a la plataforma del Classroom. Aquí está, a ver un ratito. Si me permiten. Aquí está, este es un documentito muy bonito que hemos ido utilizando estas 2 últimas semanitas. Es un documento en realidad del Ministerio de Trabajo, ¿no? Es de nuestro país. Es un documento de 56 páginas, como pueden ver. Es un documento en PDF donde de manera muy didáctica, de manera muy explícita, abarca los diferentes acápites y problemáticas en materia laboral, ¿no? Entonces, este va a ser el texto base para el examen, estimados compañeros, ¿no? Obviamente hay otros textos que los he revisado que me parecen muy amplios, muy genéricos, y bueno, les puedo pasar también, pero básicamente este va a ser el texto del cual vamos a sacar las preguntas para el examen, ¿no? Es un texto de apenas 56 páginas y los voy a compartir hoy mismo, que va a estar en la plataforma del Classroom y en el grupo, para que lo puedan descargar y ya puedan empezar a hacer la lectura correspondiente, ¿no? Para el examen final. Reitero, el examen final no va a ser difícil, no va a ser muy complicado. Vamos a hacer preguntas de selección múltiple, unas 15 preguntitas va a ser. Ya estoy trabajando las preguntas y bueno, pues la fecha ya lo hemos definido y nada, estimados compañeros, vamos a seguir bueno, ya tenemos una semanita para el examen en todo caso, no es el próximo lunes como hoy. Entonces, hoy mismo estoy subiendo este material y el día viernes vamos a hacer algunas puntualizaciones finales y el día lunes ya estaríamos dando el examen, ¿no? Preguntarles cómo le está yendo con el avance de su trabajo final, estimados compañeros. Entiendo que ya todos ya están trabajando, ¿no? Reitero, cualquier rato previo a una llamadita pueden, si quieren, apersonarse a mi trabajo donde estoy trabajando y podemos explicarlos, qué sé yo, hacer una revisión del avance de sus trabajos prácticos finales, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Cualquier rato, cuando gusten, de lunes a viernes, obviamente, desde las 9 hasta las 6:30 de la tarde me quedo ahí, entonces pueden pasar, previa llamadita antes siempre, ¿no? Para esperarle, ¿no? A veces salimos, hacemos algún tipo de diligencias, etcétera, etcétera. Entonces, me avisan y yo les espero con todos los estimados compañeros. Ya antes esta semanita, los que gusten, ¿ya? Bien, estimados compañeros, entonces vamos a crear esto y vamos a crear acá, perdón, y esto lo voy a subir enseguida a la plataforma y las diapositivas y algunos otros materiales más que veo pertinente, ¿no? ¿Algo más, compañeros? Doctor, buenas noches. Sí, adelante. Disculpe la pregunta, doctor. Quisiera saber cómo es aparte de los 30 puntos, ¿cómo está evaluando? Por favor, no tengo con qué estoy entrando al último trabajo. Por favor, quisiera que podría informar. Eso es el día lunes, previo al examen, yo voy a ya señalar notas parciales con cuánto están entrando al examen, ¿no? Tenemos 30 puntos, ¿no? Que han sido evaluados por el anterior colega, ¿no? Entonces, eso no hay discusión, ¿no? 30 puntos. Y los 70 puntos, obviamente los voy a calificar yo. Vamos a dar hemos dicho, un examen final sobre
25 puntos hemos dicho, ¿no es cierto? 25 puntos del examen final. Y el trabajo práctico que va a tener la nota más gruesa de la materia, que va a ser 30 puntos. 30 puntos. O sea, ahí tenemos 85 puntos. Y 15 puntos voy a calificar, ya no tengo casi esto, de los trabajitos que hemos ido pidiendo, ¿no? En el transcurso de estos meses que están pasando conmigo, ¿no? Tenemos 5 trabajos en tiempo. Entonces, eso lo voy a promediar 15 puntos a 3 puntos cada trabajo, ¿no? 3 por 5, 15. Los que han presentado toditos los trabajos tendrán 15. Los que han presentado 2 trabajos tendrán 6 puntos, digamos, ¿no? Entonces, y hemos dicho que vamos a hacer una ponderación adicional, que yo también tengo la lista, que no son muchas las personas que participan, y la asistencia que van a participar, que me van a pasar también los compañeros, el compañero delegado, Saúl, y también el compañero Eric, que es también consejero, creo, y que estamos coordinando también conjuntamente con ellos esta situación, ¿no? Con los dos, básicamente. Entonces me van a pasar la lista de centralizado de quienes asisten regularmente a clases, ¿no? Eso va a ser adicional a los 100 puntos, ¿no? Pero será por 5 puntos, digamos, ¿no? La asistencia, 5 puntos, ¿no? Entonces, esa sería la ponderación que pretende, que está ya, que hemos hablado algún rato, ¿no? Estimados compañeros, y que nuevamente les reitero, ¿no? Entonces, reitero, tenemos 30 puntos que ustedes ya lo tienen, entiendo, me van a pasar la lista, la calificación los compañeros, el delegado de curso, que han sido evaluados con la anterior docente, y conmigo 70 puntos, ¿no? No sé si está claro, estimada compañera. Sí, doctor, gracias por la aclaración. No, de qué pues. Bien, estimados compañeros, entonces quedamos aquí conmigo y nos vemos el próximo viernes, por favor. Hasta luego, doctor. Buenas noches, doctor. Hasta luego, que tengan buen descanso. Hasta luego.